Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo. La mente crea una identidad y la conciencia comienza a vivir como si fuera su yo. Basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada, introducción. Una de las formas más profundas del condicionamiento material ocurre cuando la mente construye una identidad y la conciencia comienza a experimentarla como si fuera el verdadero yo. La mente recibe impresiones, recuerdos, deseos, temores, experiencias, opiniones y relaciones. Con estos elementos construye una representación de quién creemos ser. Poco a poco aparece una narrativa interior. Soy así, esta es mi historia, esto me define, esto me ocurrió, esto es lo que necesito, así soy yo y no puedo cambiar. La dificultad comienza cuando olvidamos que esa identidad psicológica es una construcción temporal y terminamos confundiéndola con nuestra identidad espiritual. La filosofía presentada por Srila Prabhupada permite analizar este fenómeno desde una perspectiva mucho más profunda que la psicología. La mente no es el alma, el cuerpo no es el alma, las emociones no son el alma, los recuerdos no son el alma, el ego material no es el alma. El alma es una entidad espiritual eterna, parte integral de Krishna y en su posición constitucional, sirviente eterno del Señor. Sin embargo, cuando la conciencia entra en contacto con la naturaleza material, comienza a identificarse con el cuerpo, los sentidos, la mente, la inteligencia y el ego falso. Así se desarrolla una identidad material. El Bhagavad Gita explica que la naturaleza material está constituida por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, y que la entidad viviente, mientras se identifica con esa naturaleza, queda condicionada por ella. La mente participa activamente en este proceso, no crea un alma nueva, no modifica la naturaleza espiritual del alma, pero construye una representación material del yo y mediante el ego falso, la conciencia comienza a actuar como si esa representación fuera su identidad real. Esta distinción es fundamental para comprender muchos de nuestros conflictos internos. Podemos pasar años intentando cambiar la personalidad que hemos construido sin preguntarnos quién es el sujeto que está detrás de esa personalidad. Podemos intentar modificar pensamientos, emociones, hábitos y comportamientos y sin embargo conservar intacta la identificación fundamental. Yo soy esta persona material. La conciencia de Krishna comienza precisamente cuando esta identificación empieza a ser cuestionada. La diferencia entre alma y la identidad construida. El primer principio del Bhagavad Gita es que debemos comprender quiénes somos realmente. Krishna explica a Arjuna que el cuerpo cambia desde la infancia hasta la juventud y posteriormente a la vejez, mientras que el alma permanece. En el Bhagavad Gita, verso 2.3, encontramos una enseñanza esencial: aunque el cuerpo cambia, el sujeto que experimenta esos cambios permanece. Esto permite establecer una distinción. El cuerpo cambia, la mente cambia, las emociones cambian, los pensamientos cambian, la identidad psicológica cambia, pero el alma permanece. Una persona puede decir cuando era niño pensaba de una manera completamente diferente. Esto significa que el pensamiento no puede ser el yo permanente. Puede decir antes tenía otros gustos, entonces los gustos tampoco constituyen el yo eterno. Puede decir antes era una persona muy diferente, la personalidad psicológica tampoco permanece idéntica. Sin embargo, existe una continuidad del sujeto que puede mirar hacia atrás y decir, yo era aquel niño. ¿Quién es ese yo? La filosofía Vaishnava responde el alma espiritual. Por lo tanto, existe una diferencia entre la identidad que la mente construye y la identidad constitucional del alma. La mente como constructora de una identidad. La mente trabaja constantemente con información, recibe experiencias, las compara, las interpreta, las almacena, las relaciona, las repite. A partir de ellas genera una sensación de continuidad psicológica. Por ejemplo, una persona experimenta rechazo durante la infancia, posteriormente puede interpretar nuevas situaciones desde aquella experiencia. Las personas terminan rechazándome. Con el tiempo esa idea puede transformarse en una identidad. Soy una persona que no es aceptada. La experiencia original puede haber sido temporal, la interpretación se volvió permanente, finalmente la persona comienza a actuar de acuerdo con esa identidad. Aquí podemos observar un proceso: experiencia, interpretación, pensamiento repetido, creencia, identificación, conducta. La mente ha construido una narrativa, pero la conciencia comienza a decir, esto soy yo. Este mecanismo puede repetirse con cualquier experiencia: ser fuerte, débil, inteligente, incapaz, exitoso, fracasado, espiritual, materialista.
Incluso las identidades aparentemente positivas pueden convertirse en identificaciones materiales si están basadas en el cuerpo, la mente o el ego. Ahankara, el principio de yo soy. El concepto de Ahankara, ego falso, es central para comprender este fenómeno. Ahankara significa literalmente el principio mediante el cual se establece una concepción de yo. El problema no consiste en que exista conciencia de individualidad. La entidad viviente es eternamente individual. El problema es atribuir esa individualidad espiritual a una identidad material. Por eso se denomina falso ego. La persona no deja de existir como individuo, lo que cambia es aquello con lo que se identifica. El alma piensa soy, pero la naturaleza material le proporciona una identificación. Soy este cuerpo. Después, mis circunstancias, mi profesión, mi familia, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, mi historia. Así aparece una identidad material. Bhagavad Gita, verso 7.4, incluye el ego entre las energías materiales de Krishna. Esto significa que el ego falso no constituye la naturaleza espiritual original del alma. La conciencia no es la mente. Uno de los errores más comunes consiste en utilizar las palabras mente y conciencia como si fueran sinónimos. Desde la perspectiva del Bhagavad Gita no son lo mismo. La mente pertenece a la energía material, la conciencia pertenece al alma. La mente puede estar consciente de diferentes objetos debido a su relación con el alma y con el sistema corporal, pero el principio consciente no es producido por la mente. Una analogía puede ayudarnos. Una pantalla puede mostrar diferentes imágenes, pero la pantalla no es el espectador. La mente puede presentar pensamientos, pero el alma es el sujeto consciente que experimenta esos pensamientos. La mente puede producir una emoción de tristeza, la conciencia puede experimentar esa tristeza. Pero la tristeza no es la conciencia. La mente puede decir estoy triste, pero desde una perspectiva espiritual podemos distinguir estoy experimentando tristeza a través de mi mente. Esta pequeña diferencia tiene enormes consecuencias. Cuando la conciencia comienza a vivir como si fuera la identidad mental. Aquí encontramos el núcleo del problema. La mente crea una representación del yo. La conciencia se identifica con esa representación. Entonces comienza a vivir de acuerdo con ella. Supongamos que la mente construye la identidad soy una persona que necesita reconocimiento. A partir de ahí cada situación se interpreta en función de esa identidad. Si alguien elogia, me están reconociendo. Si alguien critica, me están atacando. Si otra persona obtiene más atención, me están quitando mi valor. La situación externa puede ser relativamente sencilla, pero la identidad construida transforma la percepción. La persona ya no depende y no responde únicamente a lo que ocurre. Responde a lo que aquello significa para el personaje que la mente ha construido. Esta es una de las razones por las cuales dos personas pueden vivir una situación similar y reaccionar de manera completamente diferente. No reaccionan solamente ante el acontecimiento, reaccionan desde la identidad desde la cual lo interpretan. La identidad material como una narrativa. La mente tiene la capacidad de organizar los acontecimientos en una historia. La persona comienza a decir esto me pasó, por eso soy así. Aquello demuestra que siempre me ocurre lo mismo, nunca podré cambiar. Estas frases crean continuidad psicológica. La mente toma acontecimientos dispersos y construye una narrativa. Pero una narrativa no necesariamente es la verdad absoluta acerca del ser, es una interpretación. El problema aparece cuando la conciencia se identifica completamente con esa interpretación. Entonces la persona no solamente tiene una historia, se convierte psicológicamente en su historia. Desde la perspectiva del Bhakti, esto es una forma de identificación material. La verdadera identidad del alma no se encuentra en la historia temporal del cuerpo, se encuentra en su relación eterna con Krishna. La identificación corporal como raíz. Srila Prabhupada explica repetidamente que la vida material comienza con la identificación corporal. El Srimad Bhagavatam 5.5.8 enseña que la asociación con la materia produce identificación con el cuerpo y a partir de ella surgen relaciones basadas en el yo y mío. Esta identificación genera una estructura completa de conciencia material. Primero yo soy este cuerpo, después lo que pertenece a este cuerpo es mío, entonces mi familia, mi casa, posición, nación, reputación, ideas, deseos. La mente comienza a organizar toda la realidad alrededor de esta identidad. La conciencia termina viviendo dentro de una estructura conceptual que ella misma ha aceptado como real. El ego falso transforma la experiencia de identidad. Existe una diferencia entre experimentar algo y convertirse psicológicamente en aquello.
Una persona puede experimentar ira, pero la identidad mental puede convertirse en yo soy una persona iracunda. Puede experimentar miedo, la mente concluye soy una persona temerosa. Puede fracasar, la mente concluye soy un fracasado. Puede tener éxito, la mente concluye soy superior. En todos estos casos, una experiencia temporal se convierte en una identidad. El ego falso toma una condición y la convierte en definición del yo. La filosofía espiritual nos enseña a invertir este proceso. En lugar de esto soy yo, aprendemos a decir esto es una experiencia que está ocurriendo dentro de mi condición material actual. Esta distinción permite que la inteligencia comience a recuperar su función. El cuerpo como una máquina y el alma como el viajero. El Bhagavad Gita, verso 18-61, describe al Señor situado en el corazón de todos los seres y a las entidades vivientes viajando en una especie de máquina constituida por la energía material. Esta imagen permite comprender la relación entre identidad e instrumento. El cuerpo es una máquina, la mente es parte del sistema sutil de esta máquina. La inteligencia participa en la dirección, el alma es el ser consciente que experimenta el vehículo. Pero el alma condicionada olvida esta diferencia. Es como un viajero que después de permanecer demasiado tiempo en un automóvil comienza a pensar, yo soy este automóvil. Cuando la máquina cambia, cree que él ha cambiado esencialmente. Y de la misma manera el alma acepta diferentes cuerpos y diferentes configuraciones mentales. En cada vida puede desarrollar una identidad completamente diferente. Sin embargo, el sujeto consciente continúa siendo la misma entidad espiritual. Las tres modalidades construyen diferentes identidades. La naturaleza material funciona mediante las tres modalidades, Sattva Guna, Rajaguna y Tamaguna. Estas modalidades influyen sobre la mente, los deseos, los hábitos y la percepción. Una persona fuertemente influenciada por la pasión puede construir una identidad alrededor del éxito, la competencia, la adquisición y el reconocimiento. Una persona influenciada por la ignorancia puede identificarse con la apatía, la confusión, la agresividad o la indiferencia. Una persona influenciada por la bondad puede desarrollar una identidad más refinada basada en conocimiento, disciplina y principios. Pero incluso la identidad basada en Sattva Guna sigue siendo una identidad dentro de la naturaleza material. El Bhakti busca elevar la conciencia más allá de la identificación con las modalidades. Por eso Krishna explica en el Bhagavad Gita 14.20 que quien trasciende las tres modalidades se libera del nacimiento, la muerte, la vejez y sus sufrimientos asociados. La mente no inventa el alma, inventa un personaje. Esta distinción es especialmente importante. Decir que la mente crea una identidad no significa que la mente cree al ser viviente. El alma existe eternamente. La mente crea una identidad psicológica material alrededor del alma condicionada. Podríamos llamarlo un personaje. Ese personaje tiene una historia, una imagen corporal, recuerdos, preferencias, temores, deseos, relaciones, roles sociales, opiniones, hábitos, expectativas. La persona termina diciendo ese personaje soy yo. Pero desde la perspectiva del Bhagavad Gita, el personaje pertenece al mundo material. El alma es quien está desempeñando temporalmente ese papel. El escenario de la vida material. Srila Prabhupada explica que la naturaleza material proporciona diferentes cuerpos y situaciones a las entidades vivientes según sus deseos y actividades. Cada cuerpo puede considerarse como un escenario temporal. El alma entra en una determinada situación, adquiere un cuerpo, recibe una configuración mental, establece relaciones, desarrolla preferencias, construye una identidad y finalmente abandona ese cuerpo. Pero la identidad espiritual permanece. Esto explica por qué el conocimiento espiritual tiene que ir más allá de la personalidad temporal. Si una persona dedica toda su vida a perfeccionar el personaje material, sin descubrir al actor puede alcanzar éxito dentro del escenario y sin embargo permanecer confundida acerca de su verdadera identidad. La conciencia atrapada en la narrativa. Una de las características de la mente condicionada es que continuamente narra. Esto significa, esto demuestra, aquella persona es, yo soy, mi futuro será. La mente construye explicaciones, algunas pueden ser razonables, otras pueden ser falsas. Pero cuando la conciencia está profundamente identificada con ellas, se vuelven difíciles de cuestionar. La práctica espiritual introduce una perspectiva diferente. La Shastra proporciona un marco de referencia superior. En lugar de preguntar únicamente qué dice mi mente, preguntamos qué dicen el Guru, el Sadhu y la Shastra. Esta transición es fundamental, porque una mente condicionada no puede ser siempre el juez de su propio condicionamiento. Necesita una referencia trascendental. El Bhagavad Gita como proceso de desidentificación.
Todo el Bhagavad Gita puede contemplarse como un proceso de transformación de identidad. Arjuna comienza identificado con sus relaciones corporales, ve a sus familiares, maestros y amigos, su mente interpreta la situación desde el afecto corporal. Krishna comienza enseñándole: tú no eres este cuerpo. Después le explica el alma, el cuerpo, el karma, la naturaleza material, las modalidades, la acción, la renunciación, la meditación, la superalma, el conocimiento, el servicio devocional. Gradualmente Arjuna obtiene una comprensión superior. Al final del Bhagavad Gita, Arjuna no ha perdido su personalidad, no se ha convertido en una entidad sin individualidad. Por el contrario, recupera la claridad acerca de su posición y decide actuar conforme a la voluntad de Krishna. La verdadera espiritualidad no destruye la personalidad, purifica la identidad. Yo soy el hacedor, otra construcción mental. El Bhagavad Gita 3.27 declara que las actividades son realizadas por las modalidades de la naturaleza material, mientras que aquel cuya conciencia está confundida por el ego falso piensa: yo soy el hacedor. Esta afirmación es fundamental. El ego falso no solamente crea una identidad, también crea una sensación de autoría independiente. La persona piensa: yo controlo, produzco, soy responsable de todo, soy el centro. Pero el Bhagavad Gita ofrece una visión más profunda. El alma es consciente y participa en las acciones, pero la naturaleza material proporciona el cuerpo, los sentidos y las condiciones mediante las cuales se desarrollan las actividades. Krishna es el controlador supremo. Comprender esto debilita la ilusión de independencia absoluta. La mente puede convertirse en una prisión. Cuando la conciencia acepta completamente la identidad creada por la mente, esa identidad puede convertirse en una prisión. Por ejemplo, la mente dice: soy incapaz, la conciencia lo cree. Entonces la persona evita oportunidades, los fracasos refuerzan la creencia refuerza la conducta confirma la identidad. Se crea un círculo. Lo mismo puede suceder con cualquier identificación. Identidad, percepción, reacción, conducta, resultado, confirmación de la identidad. El condicionamiento se mantiene a sí mismo. Desde la perspectiva espiritual, la liberación exige romper este círculo en el nivel de la identificación. No basta con cambiar algunas conductas, hay que cambiar la comprensión del yo. La verdadera identidad, Shivera Swarupa. Shri Chaitanya Mahaprabhu enseña una verdad fundamental: Shivera Swarupa Haya Krishnera Nityadasa. La posición constitucional de la entidad viviente es ser sirviente eterno de Krishna. Aquí encontramos una identidad que no depende de la mente, del cuerpo, de la profesión, del género, de la nacionalidad, de la edad, de los logros, de los fracasos. Es una identidad espiritual. La mente puede decir: yo soy esto. El Bhakti responde: tu identidad más profunda es ser sirviente de Krishna. Esta comprensión comienza a desmantelar la estructura del ego falso. El servicio devocional como reconstrucción de la identidad. El Bhakti no se limita a decirnos lo que no somos, nos enseña lo que somos. No somos simplemente no soy el cuerpo, soy un sirviente de Krishna. No somos simplemente no soy la mente, puedo utilizar mi mente para recordar a Krishna. No somos simplemente no soy los sentidos, puedo utilizar mis sentidos en servicio devocional. Este es un punto fundamental. Si solamente intentamos destruir las identificaciones materiales sin desarrollar una relación superior, la mente buscará otra identidad. Por eso Srila Prabhupada enfatiza la ocupación positiva en el servicio devocional. El vacío no purifica la conciencia necesita una relación trascendental. Shravanan, introducir una identidad superior. Escuchar acerca de Krishna constituye una de las herramientas más poderosas para modificar la estructura mental. La mente ha construido una identidad a partir de años de experiencias mentales. Ahora necesita recibir conocimiento trascendental. El Srimad Bhagavatam enfatiza el poder de escuchar acerca de Krishna de labios de devotos genuinos. Al escuchar repetidamente Krishna es el supremo, soy su sirviente, el cuerpo es temporal, la vida humana tiene un propósito espiritual, el bhakti es el proceso de purificación, la conciencia comienza gradualmente a adoptar un marco de referencia diferente. La mente recibe una nueva narrativa. Pero esta nueva narrativa no es una ficción psicológica. Está basada en conocimiento recibido de la sucesión discipular. El santo nombre y la limpieza de la identidad. El canto del Mahamantra ocupa un lugar central en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de Srila Prabhupada. El santo nombre no es simplemente una palabra que la mente repite, es la presencia sonora de Krishna. Al cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, la conciencia comienza a entrar en contacto con el objeto de su verdadera relación.
La mente puede distraerse, puede producir pensamientos, puede traer recuerdos, pero el practicante regresa al santo nombre una y otra vez. Esta repetición educa la atención. Gradualmente aquello que anteriormente parecía extraño comienza a convertirse en natural, la conciencia aprende nuevamente a orientarse hacia Krishna. Shmaranam, sustituir la memoria material por recuerdo espiritual. La mente posee una enorme capacidad de memoria. Puede recordar heridas durante décadas, conversaciones, imágenes. Puede regresar continuamente a acontecimientos pasados. El Bhakti no exige eliminar la mente, la utiliza. Shmaranam, recordar a Krishna, constituye una práctica esencial del servicio devocional. En lugar de permitir que la mente viva exclusivamente en su historia material, el devoto aprende a introducir a Krishna dentro de su memoria. Recuerda sus enseñanzas, sus nombres, sus formas, sus actividades, el servicio devocional. De esta manera, la memoria deja de ser únicamente una fuente de identidad material y comienza a convertirse en instrumento de la conciencia espiritual. El néctar de la devoción ocupa la mente y los sentidos. El néctar de la devoción, basado en las enseñanzas de Sri Rupa Goswami, explica sistemáticamente cómo ocupar los sentidos en servicio devocional. Esto es esencial porque la conciencia condicionada necesita una ocupación superior. Si intentamos simplemente impedir que la mente se identifique con algo, puede quedar nuevamente atrapada en otra identidad. Por eso, el proceso es positivo. Escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, orar, ofrecer reverencias, relacionarse con devotos, realizar actividades para Krishna. Los sentidos y la mente reciben una nueva dirección. La identidad material pierde fuerza porque la conciencia está siendo alimentada por una experiencia superior. El néctar de la instrucción y el dominio de los impulsos. Srila Rupa Goswami comienza el néctar de la instrucción con una enseñanza práctica sobre controlar los impulsos. Esto resulta directamente relevante. La identidad creada por la mente se mantiene mediante impulsos. La mente dice, habla, la lengua quiere hablar, la ira exige responder, los sentidos buscan placer, el estómago reclama satisfacción, el deseo exige ser cumplido. La conciencia identificada con la mente obedece. El proceso espiritual comienza cuando aparece un espacio entre impulso, identificación y acción. En ese espacio puede intervenir la inteligencia, podemos preguntar ¿esto favorece mi conciencia de Krishna? Así comienza el verdadero dominio de la mente. La asociación de los devotos transforma el concepto de yo. La asociación tiene un enorme poder porque las personas transmiten no solamente información sino maneras de vivir. Una persona completamente identificada con el cuerpo puede reforzar constantemente la identificación material de otros. Un devoto puede mostrar mediante su conducta que existe una manera diferente de vivir. El devoto habla de Krishna, piensa en Krishna, sirve a Krishna, acepta dificultades sin abandonar el servicio, busca refugio en Krishna. Esta asociación ofrece a la mente un modelo diferente de identidad. La persona comienza a pensar, quizá mi vida no tiene que girar alrededor de mi personaje material, quizá puedo vivir para servir. Quizá mi verdadera satisfacción está en desarrollar mi relación con Krishna. Así Sadhusanga se convierte en una fuerza transformadora. El Shri Upanishad abandona la ilusión de propiedad. La identidad material se sostiene también sobre el concepto de mío, mi cuerpo, familia, dinero, casa, conocimiento, mi posición, mi vida. Shri Upanishad enseña que todo pertenece al Señor Supremo. Cuando comprendemos esto, la estructura del ego comienza a cambiar. Ya no pensamos todo existe para mí, comenzamos a comprender todo pertenece a Krishna y puede utilizarse en su servicio. Esto transforma radicalmente la relación con el mundo. El cuerpo deja de ser simplemente un instrumento de gratificación personal, se convierte en un instrumento de servicio. Los recursos dejan de ser simplemente posesiones, pueden convertirse en recursos para el servicio. La inteligencia deja de ser motivo de orgullo, se convierte en una herramienta para comprender y enseñar. La identidad espiritual no es una nueva construcción mental. Existe aquí una precaución importante. Al escuchar enseñanzas espirituales, la mente también puede construir una nueva identidad falsa. Ahora soy una persona muy espiritual, soy mejor que los demás, soy un devoto avanzado, yo sé más. Esto también puede convertirse en ego falso. La conciencia de Krishna no consiste en reemplazar un personaje material por un personaje espiritual construido por la mente. Consiste en despertar una relación real con Krishna. El verdadero Bhakti se caracteriza por servicio y humildad. Shri Chaitanya Mahaprabhu enseña Trinat api sunichenat arorapi sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. La espiritualidad protege al practicante contra la apropiación egoísta de la espiritualidad. La pregunta no es qué identidad espiritual puedo construir, sino cómo puedo servir mejor. Cuando el personaje espiritual también se vuelve ego.
Una persona puede abandonar ciertas identificaciones materiales y sin darse cuenta construir otras. Antes soy importante porque tengo dinero, después soy importante porque conozco la Shastra. Antes necesito reconocimiento social, después necesito reconocimiento espiritual. Antes quiero que otros admiren mi posición, después quiero que otros admiren mi supuesto avance espiritual. El objeto cambia, pero la estructura del ego permanece. Por eso la verdadera purificación requiere rendición. Krishna Bhakti no consiste en perfeccionar el ego falso, consiste en disminuir el egoísmo y recuperar el servicio devocional. La mente puede decir yo, pero el alma dice Krishna. La mente condicionada utiliza constantemente el pronombre yo. Yo quiero, necesito, merezco, yo sé, yo tengo razón, yo soy. El Bhakti transforma progresivamente el centro de estas afirmaciones. ¿Qué quiere Krishna? ¿Qué necesita Krishna en el servicio devocional? ¿Qué dice el Guru, el Sadhu y la Shastra? ¿Cómo puedo agradar a Krishna? Este cambio puede parecer pequeño, pero constituye una revolución interior. El centro deja de ser el ego falso, el centro pasa a ser Krishna. La conciencia debe dejar de creer todo lo que produce la mente. La mente no siempre presenta información confiable. Puede exagerar, puede recordar selectivamente, puede interpretar, puede proyectar, puede comparar, imaginar, temer, desear, justificar. Por eso una persona espiritualmente madura no acepta automáticamente cada pensamiento como verdad. La inteligencia debe examinarlo, pero la inteligencia también necesita orientación, por eso el Bhagavad Gita se convierte en una referencia. Si la mente dice necesito satisfacer este deseo, la inteligencia puede preguntar ¿es esto favorable para el servicio? Si la mente dice esta situación es insoportable, la inteligencia puede recordar las experiencias materiales son temporales. Si la mente dice he perdido todo, la inteligencia puede recordar el alma no puede perder su existencia espiritual. La inteligencia iluminada por la Shastra comienza a desactivar la identificación. El proceso de purificación no es inmediato. Es importante no esperar que una sola comprensión filosófica destruya años de condicionamiento. La mente ha repetido determinadas identidades miles de veces, por eso la práctica también necesita repetición. Srila Prabhupada enfatiza la importancia de seguir regulativamente el proceso de conciencia de Krishna. La mente aprende mediante repetición. Si durante años repetimos soy este cuerpo y luego comenzamos a repetir soy un alma espiritual, la nueva comprensión necesita tiempo para penetrar. Pero la diferencia es que ahora tenemos un proceso, Shravanam, Kirtanam, Shmaran, Sadhusanga, Seva, Prayada, Archanan, la oración y el estudio de las Shastras. Todo ello reeduca la conciencia. La mente puede ser amiga. El Bhagavad Gita 6.5.6 enseña que la mente puede ser amiga o enemiga. Esto confirma que no debemos odiar la mente. Una mente entrenada puede ayudarnos enormemente. Puede recordarnos nuestras prácticas, puede ayudarnos a estudiar, puede organizar el servicio, puede recordar instrucciones, puede pensar en cómo beneficiar a otros, puede contemplar las enseñanzas de Krishna. Una mente sin entrenamiento puede hacer lo contrario, puede alimentar deseos, generar ansiedad, puede producir apego, puede mantenernos atrapados en recuerdos, construir continuamente una identidad material. Por eso el objetivo es transformar la relación con la mente. De identidad automática a identidad consciente. El condicionamiento material produce una identidad automática. La persona reacciona así soy. Pero la práctica espiritual introduce discernimiento. ¿Realmente soy así? La mente dice necesito reconocimiento. La inteligencia pregunta ¿quién necesita reconocimiento? La mente responde yo. La inteligencia pregunta ¿quién es ese yo? La búsqueda continúa. El cuerpo cambia. La mente cambia. Las emociones cambian. Los recuerdos cambian. Entonces aparece la comprensión. Existe un sujeto que observa todos esos cambios. Ese sujeto es el alma. La conciencia espiritual comienza cuando dejamos de identificarnos automáticamente. La conciencia de Krishna no consiste en negar la personalidad cotidiana. Seguimos teniendo nombre, cuerpo, relaciones, responsabilidades y características individuales, pero aprendemos a verlas como designaciones temporales. El cuerpo es una designación temporal, la profesión es temporal, la posición social es temporal, las circunstancias son temporales, incluso las configuraciones psicológicas son temporales. La identidad espiritual es eterna. Por eso una persona puede cumplir perfectamente sus responsabilidades dentro del mundo material sin perder conciencia de su verdadera identidad. Arjuna no abandonó su responsabilidad, la desempeñó para Krishna. Esto es Karma Yoga, culminando en Bhakti. La transformación final, vivir desde el alma. La verdadera transformación ocurre cuando la conciencia deja de vivir exclusivamente desde la identidad construida por la mente. Antes tengo que defender mi identidad, después tengo que servir a Krishna.
Antes tengo que demostrar quién soy, después quiero recordar quién soy ante Krishna. Antes mi valor depende de lo que otros piensen de mí, después mi valor fundamental proviene de mi relación eterna con Krishna. Antes mi historia define quién soy, después mi historia material es parte de mi experiencia, pero no define mi identidad eterna. Este cambio constituye una verdadera revolución de conciencia. Conclusión. La mente tiene una extraordinaria capacidad para reorganizar y organizar experiencias y construir una representación del yo. Recibe recuerdos, interpreta acontecimientos, construye preferencias, genera expectativas, desarrolla hábitos, produce narrativas y finalmente presenta una identidad, esto soy yo. El problema aparece cuando la conciencia acepta esa identidad mental como su verdadero yo. Entonces el alma comienza a vivir como si fuera el personaje construido por la mente. Si la mente dice soy un fracasado, la conciencia vive como un fracasado. Si dice soy superior, la conciencia vive como alguien que necesita demostrar superioridad. Si dice soy una víctima, la conciencia interpreta toda experiencia desde esa posición. Si dice necesito esto para ser feliz, la conciencia persigue aquello. Así se mantiene el condicionamiento. La filosofía presentada por Srila Prabhupada nos ofrece una salida. Primero debemos comprender no soy el cuerpo, después no soy la mente, luego no soy mis pensamientos, mis emociones, mi historia material, no soy el ego falso y finalmente soy un alma espiritual eterna, parte integral de Krishna y su sirviente eterno. Pero esta comprensión no debe permanecer en el nivel intelectual, debe convertirse en práctica. Por eso escuchamos, cantamos, recordamos, servimos, nos asociamos con devotos, estudiamos las shastras, controlamos los impulsos, utilizamos los sentidos en el servicio devocional y dirigimos la mente hacia Krishna. La mente no es construir una identidad espiritual más sofisticada. La meta es trascender la identificación falsa y despertar nuestra relación eterna con Krishna. La mente puede seguir produciendo pensamientos, puede seguir presentando recuerdos, puede seguir generando emociones. Pero la conciencia ya no tiene que decir esto soy yo. Puede aprender a decir esto está ocurriendo en mi mente, pero yo soy el alma espiritual y todavía más profundamente. Mi verdadera identidad no consiste simplemente en saber que soy diferente de la mente. Mi verdadera identidad consiste en saber que soy de Krishna. Este es el punto culminante de las enseñanzas de Srila Prabhupada. No se trata simplemente de liberarnos de una identidad falsa. Se trata de recuperar nuestra identidad verdadera. No simplemente dejar de decir yo soy esto, sino despertar a la comprensión soy un sirviente eterno de Shri Krishna. Cuando esa conciencia comienza a despertar, la mente deja de ser el lugar donde buscamos nuestra identidad y comienza a convertirse en un instrumento para expresar nuestra verdadera identidad espiritual. Reflexión final. Quizá la pregunta más importante no sea qué piensa mi mente acerca de mí, sino quién soy antes de que la mente me diga quién soy. La mente responde con una historia, el cuerpo responde con una forma, los recuerdos responden con un pasado, las emociones responden con estados temporales, el ego responde con una identificación, pero el Shastra nos lleva más profundamente. Detrás de todas esas capas existe un ser consciente. Ese ser no nació cuando nació el cuerpo, no comenzó a existir cuando apareció determinada personalidad, no desaparece cuando cambie la mente, es eterno. Y su verdadera identidad no está en el personaje que la mente ha construido, está en su relación con Krishna. Por eso el camino espiritual puede entenderse como un proceso de despertar. La mente construye una identidad, el ego falso la acepta. La conciencia comienza a vivir como si fuera ese yo. La Shastra cuestiona esa identificación. El Guru y los sadhus ofrecen conocimiento. El Bhakti purifica la conciencia. La mente comienza a servir y el alma recuerda finalmente quién es. Entonces la pregunta deja de ser cómo puedo perfeccionar el personaje que creo ser y se convierte en cómo puedo despertar al sirviente de Krishna que realmente soy. Esta pregunta puede cambiar toda una vida. Pero cuando cambia la percepción del yo, cambia también la manera de interpretar el mundo, de relacionarnos con los demás, de comprender las dificultades, de utilizar el cuerpo, de dirigir la mente y de buscar la felicidad. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir como si fuéramos la identidad creada por la mente y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra identidad eterna como sirvientes amorosos de Shri Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.